a convoy. Yeah. Europa está en vilo. €1 trillion to spend on defense. Allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. South Korea is set to export K2 tanks to Poland. Durante muchas décadas, Estados Unidos fue el país que más gastó en defensa, pero en los últimos 10 años, todos los presupuestos aumentaron y ahora Polonia ocupa el primer lugar. Quieren construir el ejército más grande y mejor equipado de Europa y tienen motivos para estar preocupados. Limitan con Ucrania, así como con Rusia y Bielorrusia. Y si los estados bálticos fueran alguna vez atacados, su frontera con Polonia sería su única conexión terrestre con la OTAN, inevitablemente arrastrando a Polonia al conflicto. Se han convertido en la primera línea de la rápida remilitarización de Europa continental. Pero su respuesta de armarse es una necesidad para la paz, o más bien es una provocación hacia Rusia. Esta es la frontera oriental de Polonia, con Hindsight. We are in an era of rearmament. La militarización de Europa se puso en marcha después de la invasión rusa a Ucrania. El gasto en defensa de Europa de la OTAN venía con una tendencia a la baja entre 1989 y 2014, cuando Rusia invadió Crimea, pero realmente se intensificó después de 2021. El gasto en defensa alcanzó un récord en 2024 cuando creció un 18%. Este es un sacrificio increíble para Polonia porque ya no pueden gastar ese dinero en desarrollar su país de otra manera. Pero aún así, en casa, estas medidas son muy populares y explicaré por qué. Pero primero, debemos comenzar esta historia un poco más atrás en el tiempo. Durante la Guerra Fría, Polonia estaba situada al este del telón de acero, dentro de la esfera de influencia soviética. La Unión Soviética impuso un gobierno comunista a pesar de los fuertes sentimientos antisoviéticos de muchos polacos. Tenían una economía planificada centralmente con precios controlados por el Estado. Había escasez de todo, y para la década de 1980 la inflación se había vuelto tan grave que incluso los alimentos básicos eran difíciles de conseguir. Polonia se había convertido en un estado satélite soviético, un colchón entre la Unión Soviética y la Europa de la OTAN. Pero luego, todo cambió. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. La Unión Soviética colapsó. Este fue un punto de inflexión para Polonia, que ahora comenzó a realinearse con Occidente. Oficialmente siempre habían seguido una línea estricta antioccidental. Eran presentados como enemigos en los medios occidentales, alineados con Moscú contra la OTAN, pero muchos polacos en realidad pensaban de manera muy diferente. A finales de la década de 1990 se unieron a la OTAN y más tarde a la Unión Europea. Europa Central se estaba volviendo azul, y el realineamiento de Polonia con Occidente coincidió con un crecimiento económico notable. Entre 1989 y 2018, el PIB de Polonia creció un 830%, convirtiéndolos en la economía de más rápido crecimiento de Europa. Pero las nuevas alianzas militares y políticas cambiaron todo. Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia. En 2008, Rusia invadió Georgia. Traveling at steady speed, they were heading towards the Georgian capital of Tbilisi. La invasión rusa de Georgia puso en alerta a los Estados Unidos. Ellos forman parte de la OTAN, pero solo tienen una pequeña conexión terrestre a través de este tramo de la frontera con Polonia. Rusia tiene un control exclusivo del mar Báltico y Bielorrusia sigue siendo en muchos aspectos un estado satélite de Rusia. Y luego está Ucrania. La frontera oriental de Polonia tiene un enorme potencial de conflictos, pero todavía era pacífica en el continente europeo y la amenaza seguía siendo en gran medida teórica. Pero en 2021, todo se intensificó cuando Bielorrusia atacó a Polonia. La frontera oriental de Polonia es una nueva línea de tensión entre la Europa de la OTAN y Rusia, y en 2021 todo salió mal. Thousands of demonstrators marching through the capital city of Minsk today, deeming last week's vote totally rigged. Todo comenzó en Bielorrusia con protestas masivas contra los resultados electorales. Los manifestantes afirmaban que las elecciones habían sido manipuladas y el gobierno reprimió violentamente las protestas. Esto fue condenado en Europa, pero poco después se desbordó hacia la frontera. Un avión que volaba de Atenas a Vilna entró en el espacio aéreo bielorruso cuando fue interceptado por cazas y obligado a aterrizar en Minsk.
Al aterrizar allí, uno de los pasajeros, un destacado activista opositor de Bielorrusia, fue detenido. Esto, para muchos líderes europeos, fue cruzar una línea roja. Respondieron imponiendo sanciones a Bielorrusia y a su líder, Lukashenko. Él, a su vez, respondió amenazando con inundar a la UE con drogas y migrantes. Aquí fue cuando Polonia entró en la ecuación. Tienen una frontera terrestre con Bielorrusia que históricamente no era un punto de entrada popular para migrantes. Las rutas más comunes cruzaban el Mediterráneo o los Balcanes. En los años anteriores, apenas unas pocas docenas de migrantes intentaban cruzar ilegalmente esta frontera. Pero eso cambiaría. Lukashenko modificó los requisitos de visado para las personas que viajaban desde Oriente Medio, facilitándoles llegar a Bielorrusia. La mayoría provenía de Irak y, al llegar a Minsk, eran conducidos hacia la frontera con Polonia, supuestamente asistidos por la patrulla fronteriza bielorrusa. Migrants turned into weapons. En un solo mes, el número de cruces detectados aumentó a más de 3.000. Algunos grupos lo calificaron como una crisis humanitaria, pidiendo ayudar a estos migrantes. Otros lo llamaron un riesgo para la seguridad nacional. Y Polonia desplegó 15.000 soldados y guardias fronterizos para controlar la situación. Fue la primera movilización masiva del ejército en los últimos años para asegurar este sector oriental de su frontera. Y aunque el número de cruces disminuyó al inicio, siguió siendo más alto que antes. Polonia entonces decidió construir una valla, pero aquí estaba el problema. La mayoría de los cruces ilegales tenían lugar en este tramo de la frontera. Este es el bosque más antiguo de Europa, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los últimos lugares de Europa con bisontes salvajes. La defensa interrumpió este ecosistema, sumando otra preocupación y tema de debate. Esto es exactamente lo que Lukashenko quería, crear caos y división. Este es un tipo de nueva guerra híbrida, y Polonia está cambiando sus estrategias para defenderse contra este tipo de ataques. Hoy, la mayor parte de esta frontera ya está vallada, pero ese no es su único problema. Todos esperamos que nunca ocurra, y sería sin duda el peor escenario posible, pero los analistas militares en Polonia se están preparando para lo que pasaría si Rusia decidiera invadir los estados bálticos. Los bálticos forman parte de la OTAN y limitan con Rusia. Solo tienen una pequeña conexión terrestre con Europa de la OTAN y esa conexión es Polonia. La mayoría de los analistas señalan este enclave ruso que probablemente desempeñaría un papel crucial en tal evento. Una teoría es que una de las primeras operaciones apuntaría a controlar esta frontera, ya que limitaría la capacidad de la OTAN de proveer suministros por tierra a estos países. Así es como Polonia podría ser arrastrada a este conflicto, y de repente Rusia se siente muy cerca. Este enclave es donde Rusia tiene la principal base de su flota del Báltico. Hay varias bases aéreas y fuerzas terrestres, incluyendo brigadas de tanques y unidades de lanzamisiles. Algunas estimaciones sitúan el número de tropas rusas en este enclave en 25.000, más que todo el ejército de Lituania. Si Polonia es arrastrada a este conflicto, esta frontera con Rusia se convertiría en la primera línea y Polonia ya se está preparando para ese peor escenario. La mentalidad en Polonia está cambiando. Más que cualquier otro país europeo, los polacos quieren asumir un papel de liderazgo más fuerte dentro de Europa y quieren asumir menos intervención desde Bruselas. De manera sorprendente, 3 de cada 4 polacos creen que deberían gastar más en su ejército y están dispuestos a pagar un alto precio. Más de un tercio cree que el gasto militar debería financiarse con recortes en el gasto social o con un nuevo impuesto a los ricos. Ahora forman parte de las grandes economías de Europa y se espera que su crecimiento económico supere al de muchos otros países europeos. Además de eso, están construyendo el ejército más grande de Europa. Polonia está en ascenso. Ukraine under attack. Military operation is now underway in eastern Ukraine. Vladimir Putin has 110,000 troops amassed on the border. La guerra en Ucrania lo cambió todo. Polonia está gastando miles de millones en adquirir nuevos sistemas de armas. Su objetivo es aumentar drásticamente el número de efectivos de su ejército. A finales de 2022, Polonia tenía 120.000 soldados. Se fijaron la meta de aumentar esa cifra a 300.000 para mediados de la década de 2030. A comienzos de 2025 ya tenían 200.000 soldados.
Cuando el primer ministro Tusk apareció en el Parlamento para hacer un anuncio, quería escalar esta cifra hasta 500,000. Ese es un reto increíble para un país de 36 millones de habitantes, y para lograrlo planean dar entrenamiento militar a todos los hombres adultos. Polonia ahora se unió a un pequeño grupo de países europeos donde el servicio militar es obligatorio. Esto incluye a todos los países bálticos y escandinavos. Toma a Finlandia, por ejemplo. Finlandia tiene una población de 5,5 millones, pero tras años de políticas de preparación militar, construyeron un ejército con 1 millón de reservistas. Eso equivale a alrededor del 20% de su población que puede ser llamada al servicio activo, y Polonia quiere seguir ese camino. En 2026 comenzará. El entrenamiento militar será obligatorio para todos los hombres adultos y las mujeres podrán unirse de manera voluntaria. Un enfoque principal es su frontera oriental. La valla con Bielorrusia ya está terminada y Polonia ahora la está expandiendo a su frontera con Ucrania, Lituania y Rusia, en lo que se conoce como Proyecto Escudo del Este. Polonia está añadiendo campos minados en su frontera oriental con Rusia y Bielorrusia, y la frontera con Rusia está equipada con una red de barreras antitanque, refugios fortificados y búnkeres. Están convirtiendo a Polonia en una fortaleza, y durante muchos años los diplomáticos polacos han presionado en Washington para aumentar la presencia de soldados estadounidenses en Polonia. En 2022, Estados Unidos finalmente atendió sus pedidos y decidió estacionar 10,000 tropas permanentes en Poznan, a solo 300 kilómetros de la frontera con Rusia. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensas. ¿Crees que es un movimiento inteligente por parte de Polonia prepararse para el peor escenario? ¿O crees que sería mejor mantener la calma, bajar las armas y evitar que Rusia tal vez se sienta provocada y haga algo imprudente? Polonia ahora tiene un acento en primera fila en una tendencia más amplia en Europa hacia una mayor militarización y están en camino de convertirse en un líder europeo importante. Así que, una última petición si me lo permites. En estos últimos meses no hemos tenido mucha suerte con el algoritmo de YouTube, y creo que esto se debe a varias razones. Pero una de ellas probablemente sea que no hemos tenido mucho compromiso positivo en estos videos. Así que si pudieras darle me gusta a este video y quizás suscribirte al canal si aún no lo has hecho, eso nos ayudaría enormemente. Y ahora, aquí tienes 2 videos más que puedes considerar para ver a continuación.